Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo de la unidad 3, en el cual vamos a hablar de la organización política del mundo. En este tema vamos a tratar cómo están organizados los estados actuales, qué funciones tienen, eh, cuál es la organización política de cada uno de estos estados, los tipos de organización territorial que podemos encontrar en los diferentes estados. Hablaremos también de las relaciones internacionales, de los posibles conflictos entre los diferentes estados, también conflictos internos dentro de estos estados. Y en los últimos apartados hablaremos de diferentes tipologías de estados. En este caso, en primer lugar, de la Unión Europea, de esta institución supranacional, del Estado español y de las comunidades autónomas. En este vídeo vamos a tratar el primer apartado, en el cual vamos a hablar de los estados en la actualidad. Bien, los estados, en primer lugar, vamos a definir qué es un estado. Un estado es una unidad política y administrativa de ámbito superior que va a regir en un territorio y en a cuya autoridad están sometidos todos sus habitantes, todos sus ciudadanos, ¿vale? Por lo tanto, es, eh, es muy importante que entendamos que un Estado está formado por estos dos elementos. Por primer lugar, por una serie de ciudadanos y en segundo lugar, por unos territorios, ¿de acuerdo? Los ciudadanos van a tener unos derechos y unas obligaciones dentro de ese Estado y el territorio va a estar delimitado por una serie de fronteras que van a delimitar con otros estados, ¿de acuerdo? Dentro de cada uno de esos estados vamos a encontrar una serie de normas, una serie de leyes que van a regular la convivencia entre los diferentes ciudadanos y que son de obligado cumplimiento, ¿vale? Entre esas leyes, en muchos países democráticos vamos a encontrar que la norma principal es la Constitución, como es el caso de nuestro país. Y es en el cual, en esta Constitución, es donde se fijan los principios de los cuales van a derivar el resto de las leyes. Dentro de los estados tenemos una serie también de instituciones, ¿vale? Para que todas esas leyes, todas esas decisiones de ámbito político puedan ejecutarse, puedan ser efectivas. En este caso estamos hablando de instituciones como, por ejemplo, la policía, que se encarga básicamente del orden público, del ejército, que básicamente lo que suele hacer es defender el territorio, de los diplomáticos que se encargan de mantener relaciones con otros estados, relaciones diplomáticas en este caso, y de funcionarios que se encargan de que cumplan, de que esas leyes se cumplan, ¿de acuerdo? También es un elemento dentro de estos estados una serie de símbolos que sirvan para identificar al estado, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de elementos como un himno, una bandera, una ciudad que se establezca como capital y que sea un icono dentro de ese país y finalmente también una moneda, ¿de acuerdo? Que también actúa, tiene ese simbolismo. Bien, en el segundo apartado vamos a hablar de las diferentes funciones que tiene el Estado. El Estado se encarga de, entre otras muchas cosas, por ejemplo, de las relaciones internacionales, ¿vale? Se le encargan las funciones de construir una serie de embajadas, que son edificios que se construyen en otras capitales, en otros estados, en otros países, y además, el Estado también se encarga de integrarse, de formar parte de instituciones internacionales, como es el caso de las Naciones Unidas, como es el caso de la Unión Europea en nuestro país, ¿de acuerdo? Estas embajadas que os mencionaba anteriormente, aquí tenemos un ejemplo. Estas embajadas son edificios que básicamente forman parte de la soberanía española, es decir, dentro de las embajadas estamos en territorio español. Y estas embajadas sirven básicamente para que todos aquellos ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero tengan un lugar en el cual acudir si ocurre cualquier tipo de problema. Es decir, si hemos perdido nuestra identificación, nuestro carnet de identidad, nuestro pasaporte, podemos acudir a estas embajadas y solicitar un documento, en este caso, provisional. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, las embajadas o los consulados también sirven para, en un momento de elecciones generales o elecciones autonómicas, aquellas personas que estén viviendo en el extranjero poder acudir a estas embajadas y poder hacer efectivo su derecho al voto. ¿De acuerdo? Otra de las funciones del Estado es garantizar la seguridad nacional, es decir, básicamente se encarga el Estado de mantener el orden público a través de esa policía, de esa institución que os mencionaba anteriormente,
Se encarga también de defender el territorio, en este caso esta tarea le corresponde al ejército y a sus ciudadanos, ¿vale? En este caso también el ejército o la policía actúa también dentro de esas circunstancias producidas por una catástrofe natural en las cuales la policía va a mantener el orden público para que no se produzcan saqueos y el ejército también suele echar una mano en estas catástrofes, ¿vale? Inundaciones, incendios, etcétera, ¿de acuerdo? Además, el Estado se encarga de regular la economía, es un agente, es un actor económico y también trata de mediar en esas relaciones laborales. El Estado lo que suele hacer es crear una serie de normas que regulan las actividades económicas para tratar de evitar que ciertas instituciones ganen dinero de manera ilegítima o se enriquezcan a base de crear un malestar en sus trabajadores. Por lo tanto, hay una serie de normas, hay unas normas que que pretenden básicamente regular esas actividades económicas y que sean justas y que estén dentro de la ley de nuestro país, en este caso, ¿vale? O del país en cuestión. También establece una serie de políticas orientadas al crecimiento económico. Nuestro país tiene un ministerio de Economía que trata de impulsar una serie de políticas o de leyes aprobadas en el Parlamento que lo que buscan es orientar hacia un crecimiento económico nuestra economía, ¿vale? Que cada vez la economía de un país esté más presente en el ámbito internacional y que por lo tanto sea más competitiva. Además, el Estado se encarga de proporcionar servicios básicos, como es el caso de la educación y la sanidad. Estos dos primeros son gratuitos en nuestro país y también, por ejemplo, otros servicios básicos, como por ejemplo el transporte. También podríamos incluir aquí a la cultura, aunque no es un servicio básico, pero es un servicio, en este caso, que entra dentro de las atribuciones del Estado. ¿De acuerdo? Bien, finalmente, en este tercer apartado vamos a hablar de un nuevo concepto, en este caso es el estado de bienestar. Bueno, en el pasado los estados tenían como misión únicamente el mantenimiento del orden público, la defensa del territorio frente a las potencias extranjeras y al establecimiento de relaciones internacionales. Sin embargo, a partir del siglo XX, esas funciones se amplían, ¿de acuerdo? Y hoy en día consideramos que el Estado, los ciudadanos consideran que el Estado debe intervenir en diferentes aspectos, como por ejemplo la marcha de la economía y, como os he dicho anteriormente, a través de la proporción de una serie de servicios básicos a la población. Esa ampliación de las atribuciones del Estado se tienen que pagar, se necesitan dinero, necesitan una financiación para poder ser efectivas. ¿Cómo se paga esto? Básicamente los ciudadanos lo pagamos con los impuestos, ¿de acuerdo? Y con los impuestos los ciudadanos pagamos una serie de servicios públicos, como tenemos aquí, como es el caso de la sanidad y la educación, que en nuestro país ya os he dicho que es gratuita, ¿vale? También estamos pagando con los impuestos una serie de subvenciones o subsidios que lo que buscan es atender las necesidades de la población con dificultades económicas, ¿vale? O aquellas personas que debido a su condición física o económica se encuentran en una situación poco favorable y necesita de la ayuda del Estado, ¿de acuerdo? Eso se hace a través de esos subsidios, esas subvenciones, ¿de acuerdo? Em, También para mantener, a través de los impuestos, se mantiene un sistema de pensiones. Este sistema de pensiones lo que genera es una situación en la cual se permite vivir dignamente a toda aquella población que se ha jubilado, que ha terminado su época laboral, ¿de acuerdo? Y también sirve para mantener a aquellas personas que no han tenido la ocasión de trabajar por diferentes motivos, o bien por una lesión, o bien por algún tipo de enfermedad, por un tipo de condición que no ha permitido trabajar a esa persona. Este sistema de pensiones ayuda a la gente a vivir de una manera digna, ¿vale? A lo cual os recuerdo que tienen derecho. El estado de bienestar o el estado social, que ambos conceptos significan lo mismo, en la actualidad solo están más consolidados en los países desarrollados. De hecho, en donde son más fuertes en los estados europeos más que en otros continentes. En otros estados no suelen presentar los servicios más básicos, no se suelen eh,
no suelen ser tenidos en cuenta en otros estados porque en muchas ocasiones estos estados carecen de los recursos suficientes para poder sufragar, para poder financiar los gastos que requieren. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo empezaremos el segundo apartado en el cual hablaremos de los estados según su organización política. Un saludo.